Gabon ikusle entzule guztioi, eskerrik asko hurbildu zaretenoi, esparru virtual hontara. Daros las buenas noches a todos por acercaros a este pequeñito espacio virtual que estamos preparando en esta ocasión para contar con los conocimientos de José Ángel Samaniego, conocido por todos. Y sin más dilación voy a empezar primeramente a dejarme presentar un poquito cuál es el sentido de todo esto. Saskicasi nace con una vocación de colaboración y de ayuda a todo el colectivo de baloncesto y, como podéis comprobar, esta es la segunda sesión. Es una sesión más técnica. El otro día tuvimos una sesión relacionada con las redes y el deporte, un tema de actualidad y muy vinculado a los formativos. Y desde aquí queremos invitaros a que participéis de todos estos espacios. Como podéis comprobar, está la escuela, webinars nocturnos. Con esta era de la tecnología en la que nos movemos ahora, es más fácil conectarnos y ver qué conocimientos podemos encontrar en cualquier espacio. Después hay un aspecto de creación de material y otras actividades que, contando con la colaboración de todos vosotros, iremos construyendo. Esto sale en el ámbito de Guipúzcoa Basket con una intención de acercarnos a todos los agentes del baloncesto y que entre todos podamos construir cosas bonitas, ¿vale? Y sin más, voy a presentaros a José Ángel, que ya le conocéis todos, pero que ahora, José Ángel, si activas la cámara. Aquí le tenemos. Muy buenas noches, José Ángel. Buenas noches para vosotros, buenas tardes para mí. Bueno, eso es correcto, porque te encuentras en Valparaíso, ¿no? Bueno, me encuentro en Quilpue, que está a 10 kilómetros de Valparaíso, como bien dices, aunque yo estoy viviendo al lado de Valparaíso, en Viña del Mar, pero bueno, sí, digamos que está todo muy junto. Todo junto. Muy bien. ¿Qué tal en tu aventura americana? Bueno, todos los inicios son complicados, Sí, me imagino. pero apasionante, apasionante. La verdad es que es un cambio radical, tanto a nivel profesional como por el entorno, por el medio en el que uno se tiene que desempeñar y bueno, con la ilusión del que está empezando, ¿no? Muy bien. Como todos los que han venido se han acercado no a escucharme a mí, sino a escucharte a ti, antes que nada voy a presentarte. Yo estoy viendo los participantes y veo que son viejos conocidos del baloncesto guipuzcoano, sobre todo. Decir quién es José Ángel es decir, uno de los entrenadores de élite. Ha participado en equipos tan importantes como Fuenlabrada, Baskonia, Estudiantes, Juventud en varias etapas, Gran Canaria en varias etapas, y no con cualquier entrenador, sino con unos entrenadores primeras espadas. Entonces, todos conocéis de su conocimiento, de su experiencia, y de ahí que yo te considero un sabio, porque la sabiduría viene del conocimiento y de la experiencia. Entonces, también he indagado un poquito, aparte que ya te conozco, he indagado un poquito en tu historial, y hay una palabra que me viene a la mente cuando pienso en ti, es la de analista. No sé qué pensarás, pero eres un analista del baloncesto. Yo sé de tus proyectos en cuanto a determinados ámbitos, como es en el de rendimiento, del que nos vas a hablar hoy, o esfuerzos también. Y recuerdo una vez una comida, una charla, en la que comentabas que habías hecho un estudio, por ejemplo, para que veáis el nivel del ponente, sobre la importancia del nacimiento de un jugador en enero o en diciembre, recuerdo, que era una de las... Corrígeme si no es así. Sí, es así. Tenías un proyecto, tenías una especie de informe para que veáis, para que os pongáis hagáis una composición del lugar. Cuando digo analista, me refería a ese aspecto. ¿De acuerdo? Y como ya os he dicho, como no venís a escucharme a mí y venís a escucharle a él, os dejo con él. También, discúlpame, José Ángel, el sentido de lanzar estas preguntas era el de acercar un poquito. Hemos hablado que es un entrenador de élite, en el que está acostumbrado a cenar en buenos restaurantes deportivos. Y aquí, pues la mayoría de los que estamos, pues bueno, vivimos otras realidades, y estas preguntas que te habíamos lanzado
eran un poquito relacionadas con esa realidad y con ese día a día que vivimos. Yo sé que tú también has pasado por esa realidad y por eso queremos que nos transmitas tus conocimientos y tu experiencia sobre todo. ¿Vale? Entonces, sin Vale, más, os dejo con José Ángel. También recordaros que hay un chat en el apartado de abajo en el que podéis hacer preguntas, dudas. Intentaremos que al final José Ángel las resuelva, ser lo más breve y conciso que podáis y yo le transmitiré las preguntas. Creo que tú también estás viendo el chat, ¿no, José Ángel? ahora mismo no lo he activado, pero ya lo activo, Bueno, ya. sí, no te Ya está. preocupes, no te preocupes. Ya lo he activado, sí. Yo me encargaré de transmitírtelas si procede, ¿vale? Vale, perfecto. Pues sin más, os dejo con él. Bueno, si os parece, comparto pantalla, porque ahora el problema de lo digital es que, bueno, me tiene que dar permiso a mí que para compartir pantalla, ¿no? ¿No te he dado? No. Un segundito, perdón. Yo también soy nuevo en esto. A ver. A ver, dime ahora si te deja. No. Bueno, voy a hacerte... A ver, prueba ahora, por favor. Sí. Muy bien. Lo ponemos en modo presentación desde el principio, ¿les parece? Estáis viendo todos, ¿verdad, Miquel? Sí, Vale, perfecto. ¿Se me escucha bien? también. Estoy aquí. Yo estoy en la oficina aquí que tengo, la pequeña oficina humilde que tengo aquí en Quilpué y la oficina está en la cancha, ¿no? Y en la cancha ahora están entrenando el equipo cadete nuestro. Entonces, aunque cerrar las ventanas, igual se escucha algún sonido de balones. Bueno, yo le comentaba a Aitor y a Miquel que llega un momento que cuando tienes que hablar tanto, estar tanto tiempo mirando una pantalla y hablándole a ella, sin que haya mucha interacción con el que te escucha, que además no sabes ni quién es ni dónde está, pues a veces se hace complicado. Entonces, hemos pensado un formato más de preguntas. Me lanzaron tres, bueno, me lanzaron varias y seleccionamos finalmente tres. Yo voy a hablar sobre los tres temas. No es que mi respuesta sea la verdad, sin ninguna duda. La opinión, la reflexión que he tenido en estos días pensando en ellas. Y luego creo que va a quedar tiempo, creo que va a dar tiempo, que yo soy, sabéis que hablo bastante, creo que va a quedar tiempo para que podamos compartir, conversar, que creo que es donde más nos podemos enriquecer. Entonces me lanzaron una primera pregunta, que es que uno acaba de preparar el entrenamiento y que llega a la cancha y que y no han venido todos los jugadores, ¿no? ¿Y qué hago ahora? Bueno, la primera idea que se me vino a la cabeza es acordarme del entrenador que está en la cancha, que es un entrenador argentino, Juan Lofrano, que es el responsable del minibásquet para la Federación Argentina, ¿no? Y él un día hablando en una conferencia que di en Argentina, me dio una idea muy interesante, ¿no? Que decía que el entrenador joven tiene que llevar el guión del entrenamiento, ¿no? Y vosotros sabéis que el guión, como el de una película, se indica todo, ¿no? La escena y lo que se va a desarrollar dentro de la escena, ¿no? O sea, un entrenador joven debe llevar el guión. Y decía que un entrenador, un experto lleva la guía, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió pensar cuando leí la frase de la pregunta, entreno preparado, es qué habíamos preparado, ¿no? O el guión, todo muy detallado, o una guía de lo que, bueno, hoy queremos trabajar esto, y como yo ya tengo experiencia en los banquillos, luego yo ya, en función de cómo vea el equipo, ya voy a ir adaptando el entrenamiento, ¿no? A ver qué le doy aquí. Y luego lo siguiente que se me vino a la cabeza es que si hay algo que tenemos que tener todas las personas, pero evidentemente los entrenadores, es capacidad de adaptación, ¿no? Porque claro, aunque en la segunda parte de la pregunta, ¿no? O de la sentencia previa a la pregunta es, no han venido todos, claro, la presencia o ausencia de jugadores no es el único motivo que puede echar al traste nuestro guión o nuestra guía de entrenamiento, ¿no?
Podemos pensar en esta imagen que he elegido, ¿no? Que parece que la gotera del pabellón era más grande de la que nosotros estamos acostumbrados. Y aún y todo, pues los chicos están jugando o entrenando, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos llegado al pabellón, está lloviendo en el exterior y hay una gotera que hacen que pongan un cubo en medio de la pista y ya te arruina el entrenamiento y dices, bueno, ahora tengo que adaptarme y trabajar en media cancha, en lo mejor de los casos, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación entre el imprevisto es vital en el desempeño de los entrenadores, ¿no? El otro tema, lo primero que sería es cuál es la respuesta emocional que nosotros damos cuando llegamos a la cancha y vemos que hay un número menor de jugadoras o jugadores del que nosotros pensábamos cuando nos sentamos en nuestra silla, en nuestra mesa allí a preparar el entrenamiento y le hemos dedicado un buen rato y entonces llegamos allí y dices, oh. Entonces depende la actitud con la con que nos tomemos esta situación desconocida en ese momento, posiblemente va a depender el resultado final de lo que trabajemos a continuación, ¿no? Entonces la respuesta emocional puede ser de frustración, de que esto no puede ser, qué poca seriedad tienen estas chicas, estos chicos que yo entreno, que podían haber avisado porque he estado dedicando un tiempo, o puedo ver la situación como una oportunidad para dedicar más tiempo igual a unas jugadoras, unos jugadores que en un entrenamiento de equipo habitual igual no le puedo dedicar tanta atención o hacer un trabajo un poco diferente o tener la capacidad, la flexibilidad mental para en ese momento adaptar el entrenamiento a la nueva realidad, ¿no? Entonces, yo creía que era muy importante pensar, bueno, al final, ¿qué me voy a dejar? ¿Secuestrar por los que no están o centrar toda mi energía y todo mi esfuerzo en los que han venido, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente todos tenemos claro que donde tenemos que poner el foco es en los que vinieron y olvidarnos de aquellos que por las circunstancias que fueran no pudieron venir y que además no nos avisaron de que no iban a poder asistir a la sesión, ¿no? Y luego lo siguiente que pensaba es si siempre o solamente es un problema de cantidad, ¿no? Es decir, lo que nos arruina un entrenamiento, lo que nos hace dudar del entrenamiento que habíamos preparado es una cuestión de cantidad, ¿no? Yo solamente tengo un número maldito cuando voy a una cancha de baloncesto, es el 0. O sea, si no viene nadie, mi actividad, la que me hace disfrutar en el día a día, que es el entrenar en una cancha, no la voy a poder desempeñar. No ha venido nadie. Entonces luego hay un segundo número que no me gusta, que es el 1. El 1 es un número muy desagradable. Es cierto que durante muchos tiempos hemos estado dedicando horas y horas al entrenamiento individualizado, pero creo, y ahí se nos quedó fuera, ¿verdad, Miquel? Una pregunta, ¿no? Que iba un poco relativa a la técnica individual, a la táctica individual y cómo trabajarla y tal. Y yo ya huyo del número 1. El número 1 ya es un número que no me gusta para entrenar. El 0 no me lo permite y el 1 es un número que no me gusta. Está claro que todos tendemos a pensar que el número 10, porque es el doble del número de jugadores que están en la cancha, ¿no? Entonces tengo 5 atacantes y 5 defensores. Es un número que nos suele satisfacer, sobre todo si ya estoy en una categoría que tiene cierto nivel de competición, y que el número 12 es el número mágico, ¿no? Porque es el múltiplo de 2, es el múltiplo de 3, es el múltiplo de 4 y entonces me abre un amplio espectro hacia todas las situaciones de juego reducido, ¿no? Entonces el número 12 es el número mágico, pero no quiere decir que haya entrenadoras y entrenadores que hay veces que les llegan 15 y hay veces que les llegan 17 y no hay balones para todos y que tenemos poco espacio y el tiempo es limitado. Bueno, o sea, la casuística es enorme, ¿no? Y entonces, pero a mí, por ejemplo, en mi realidad, por ejemplo, actual, no solamente puede poner en riesgo el desarrollo del entrenamiento que el número no sea el que yo preveía, ¿no? Sino la posición. La posición me refiero a la posición que tienen los jugadores en el campo, ¿no? Yo ahora mismo tengo una estructura de equipo en el cual solamente tengo 3 pivots profesionales y tengo un joven, que es el cuarto pivot. Pero no tengo 5, que es el número que yo quisiera tener de jugadores interiores, y además mis jugadores exteriores
ninguno reúne las características para jugar en una posición interior, porque todos son, aquí los exteriores son de 1,90 m para abajo, o sea, no, aquí ese alero alto no existe todavía, no se ha visto. O sea, hay alguno por ahí perdido, pero no es un perfil que se dé mucho en el básquetbol chileno. Entonces, no puedo echar mano de un alero que lo ponga en una posición interior. Entonces, el que en un momento determinado puede ser que diga, no, yo tengo un número 11, que me han quedado con 11 o que me he quedado con 10, pero yo quería que fueran al menos 11, pues si te quedas con 10, pero ¿qué pasa si el que falta te deja coja una posición del campo y tú estás ya en un nivel de trabajo en el cual, bueno, pues hay una serie de tareas o de ejercicios que tú habías planificado que requerían tener jugadores interiores, jugadores exteriores, tener los bases y ese es el que no ha venido, ¿no? Entonces decía luego el tema de las goteras, ¿no? Y aquí lo dejo en la adaptabilidad. Y entonces una reflexión muy profunda ha sido, ¿qué hago en ese momento? ¿Hay que respetar el objetivo de la sesión o debería de cambiar? La verdad es que lo he consultado con varios entrenadores. Que yo normalmente cuando preparo una charla, aunque sea un tema que creo que tengo cierto dominio, me gusta hablarlo con algunos entrenadores para que me den su opinión, que me den su idea. Yo les lancé la pregunta a varios y la verdad es que mayoritariamente todos me contestaron lo mismo, que hay que respetar el objetivo de la sesión. Y yo no lo tengo claro, sinceramente. De hecho, esta temporada en una ocasión he tenido que cambiar el entrenamiento al bajar a la cancha. Porque nosotros tuvimos hace 3 semanas un brote de COVID. Entonces planificamos la sesión sin tener todavía los resultados de los PCR. Había 2 jugadores involucrados en el tema. Preparamos la sesión contando con ellos, pensando de que, bueno, pues podría ser que no dieran positivo cuando llegase el resultado del test y entrenarían. Como el resultado del test no llegó antes del inicio de la sesión, evidentemente no se desplazaron al gimnasio, no entrenaron con el equipo y el entrenamiento que inicialmente estaba previsto, que además era un entrenamiento después de un partido, primer entrenamiento de la semana después de un partido, pues tuve que modificarlo. Y recurrí a 2 ideas que me las transmitió Íñigo de la Villa. Íñigo de la Villa es el actual director técnico de Movistar Estudiantes, con el que compartí banquillo en ACB. Él era el otro entrenador asistente cuando yo trabajé con Estudiantes. Y él me dijo que él lo que suele mirar mucho en esos casos es la planificación global. Es decir, cómo encaja este entrenamiento que yo había preparado en mi planificación general. O sea, qué objetivos tenía y de qué manera yo puedo adaptar esto a una parte anterior del proceso, que igual podrían ser situaciones más simples, o debo de mantener, o debo de cambiar, porque dentro de mi planificación general tengo la capacidad de adaptar rápidamente el entrenamiento a unos objetivos que respeten esa planificación, ¿no? Y él me decía que, por ejemplo, hizo algo que fue exactamente lo que yo hice el día que por el brote de COVID tuve que modificar el entrenamiento. Hice el ejercicio de activación, de entrada en calor que tenía previsto inicialmente. Como luego aquí normalmente le entrego el equipo al preparador físico, que tiene ahí unos 10, 15, 20 minutos de trabajo, hacen trabajo de prevención de lesiones, de core, hay veces que simplemente hacen trabajo de movilidad o de estiramientos con el equipo. Aproveché esos minutos para preparar una nueva sesión de entrenamiento con un objetivo que habíamos, o con un déficit que habíamos identificado después de perder el primer partido de la liga como equipo local, ¿no? Que era que habíamos tenido muchos problemas en la defensa del 1 contra 1. Y construir todo un entrenamiento basado en situaciones de 1 contra 1 similares a las que habíamos analizado en el vídeo, pero no era exactamente el objetivo de aquella sesión, en el cual habíamos hablado también de otro déficit que habíamos tenido, que era el balance defensivo, pero era una situación de balance defensivo que ya trabajamos con un número mayor de jugadores, que trabajábamos situaciones 5 contra 4 más 1, y entonces pues no teníamos, porque éramos 7, 8 jugadores, quiero recordar, que estábamos en aquella sesión de entrenamiento. Entonces yo en aquel momento decidí cambiar el objetivo, pero también trabajé sobre algo que el equipo necesitaba. Es cierto que los equipos, digamos, profesionales, si se puede considerar profesional,
a los equipos de la liga chilena. Es cierto que tenemos remuneración y tienen sueldos y tienen contrato, es cierto, pero digo, por el nivel competitivo, por la cultura deportiva, bueno, son profesionales de una manera diferente a como podemos tenerlo en el concepto europeo, ¿no? Y yo decidí cambiar el objetivo de aquella sesión de entrenamiento y lo adapté más a una realidad en una planificación que nosotros la solemos hacer más en base a el partido siguiente, aunque en este caso mío en concreto la planificación está más pensada como que somos 3 meses de pretemporada, porque ahora estamos jugando un torneo corto y en este torneo corto no estamos mirando demasiado los resultados y estamos más enfocados en aprender un poco toda la metodología de trabajo que estoy tratando de inculcar al equipo y en el conocimiento de las normas defensivas y ofensivas, ¿no? Entonces, la planificación general que tengáis, creo que tiene que ser un punto a tener en cuenta a la hora de decidir cómo voy a adaptar ese entrenamiento, que en el momento en el que yo lo preparé no se adecuaba, o sea, no preveía estas circunstancias que nos hemos encontrado al llegar a la cancha, ¿no? El siguiente tema que me parecía importante es saber cómo había construido yo esa sesión de entrenamiento, con ejercicios o con tareas. Los que me han escuchado mucho saben que yo no trabajo con ejercicios, ¿no? O sea, el objetivo mío no son hacer ruedas muy bonitas en el que al final los balones acaben en el sitio que toca y cada una de las filas esté completada con los números en el que se había iniciado el ejercicio. O sea, yo solo construyo todo el entrenamiento basado en tareas. En la tarea tiene un objetivo, tiene una toma de decisiones, tiene un nivel de dificultad, puede partir de una situación de igualdad, de superioridad, de inferioridad y ahí construyo. Entonces, para mí es mucho más fácil, sabiendo los objetivos que contenían esas tareas, adecuar o utilizar unas tareas en las que numéricamente me sea más fácil. Incluso muchas de esas tareas no requieren la presencia de la totalidad de la plantilla, es decir, tener 10 jugadores en la cancha, ¿no? Muchas de esas tareas se pueden realizar 1 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 2, 3 contra 3, inician en igualdad, inician en desventaja, el uso del juego reducido es muy extenso, es cierto, nosotros evidentemente yo juego con un equipo que juega en una liga, como decíamos antes, del concepto profesional de aquí, y nosotros evidentemente tenemos sistemas, tenemos tácticas, tenemos saques de bandas, tenemos saques de fondo, preparamos defensas alternativas y evidentemente hay un espacio para el juego de 5 contra 5, ¿no? Pero no suele ocupar toda la totalidad del entrenamiento. Entonces me resulta bastante fácil adaptar el trabajo en una situación imprevista, ¿no? ¿Y por qué está esta diapositiva aquí? Ahora me habéis pillado. Pues bueno, está muy bonita. Pues es otro ejercicio, pero ahora no me acuerdo por qué. Vale, no, si esto es el de defensa, ¿no? No cambia, esa era la última. Y aquí quedaría un poco mi respuesta a la primera pregunta, que no sé si ahora, Miquel, quieres que abramos un momento para comentarlo. ¿Quieres que conteste antes a las otras dos y luego sigamos? Ya he visto que en la primera se me han ido 20 minutos. No te preocupes, ya te controlo yo el tiempo, ya superviso eso. No hay Vale. preguntas en el chat, luego yo continuaría. Si alguno Vale. de los que estáis escuchando queréis hacer alguna pregunta, aprovechar, utilizar el chat y José Ángel os responderá. Y si no, continúa. Si alguien hace preguntas, ya las guardo yo para luego, ¿vale? Perfecto. El segundo tema del que habíamos hablado es cómo hago para que disfruten de la defensa, ¿no? Y claro, yo creo que primero cometemos o tendemos, ¿no? a ver la defensa como algo negativo. Y yo nunca lo he visto así, ¿no? La defensa es una parte inherente, está en la esencia de nuestro juego, ¿no? Nosotros jugamos baloncesto, que es un deporte definido como de colaboración y de oposición. Por lo tanto, si hay oposición, tiene que haber defensa, ¿no? Otra cosa es cómo conseguimos que esa defensa se vea como algo intrínsecamente positivo que puede generar satisfacción al que está en ese momento en esas tareas defensivas, no lo veamos como un sacrificio, ¿no? Que es como muchas veces tendemos a mostrarlo, ¿no?
Entonces, he querido empezar con esta diapositiva, que es un dibujo de una posición defensiva, no me importaba mucho, y la idea que quería lanzar es que, bueno, para entrenar hay que situar al jugador y al equipo en algún tipo de emoción agradable, ¿no? Y que es lo mismo que el aprender. Esto está ampliamente desarrollado en una charla que di durante el confinamiento, que además lo di para la Asociación de Entrenadores Chilena, pero está en YouTube, o sea que es fácil de localizar la charla, ¿no? Yo creo que también la di en un modo bastante más primitivo a estudiantes cuando empecé a hablar de estos temas, de las emociones y el uso de las emociones en el entrenamiento. Pero bueno, la primera idea es que hay que situar al equipo y al deportista en una emoción agradable, ¿no? Y cuando estoy defendiendo también. Y, y he querido poner esta idea, y todo lo conocerá bastante bien, porque domina bastante este método, bastante más que yo. Y entonces cuando, no voy a hablar de la diapositiva en concreto, que explica un poco todo el modelo de las emociones agradables y cómo trabajarlas en el campo del entrenamiento, pero yo creo que hay varias ideas que nosotros tenemos que introducir aquí. Una es, cuando hablamos desde el punto de vista defensivo, tenemos que hablar del reto, ¿no? O sea, la capacidad que tienen las niñas y los niños para demostrarse a sí mismos que son capaces de aceptar la responsabilidad del marcaje de una rival, ¿no? O de un rival, ¿no? Y ser capaz de hacerlo, bueno, eso es el primer tema importante. El segundo tema importante, y es de lo que más hablaremos cuando hablamos de la defensa como disfrute, es el tema de la competición, el uso de la competición en los ejercicios de defensa. Porque claro, yo cuando hago memoria de cuando yo jugaba, y fíjate que ha llovido mucho, yo me acuerdo de la pirámide defensiva, ¿no? Entonces, claro, si la aproximación que hacemos a la defensa son ejercicios de deslizamientos defensivos, posición, ahí todos flexionados, ¿no? Ahí aguantar ahí en las sentadillas que nos duelen las piernas, pues evidentemente ya estamos inoculando el virus ese de aversión que nos puede generar la defensa, ¿no? No buscamos que sea algo placentero, sino que sea algo que me genera dolor o sacrificio, y por lo tanto ya tengo una mirada sesgada hacia lo negativo, ¿no? Entonces el uso de la defensa con la competición, el uso de la defensa con el juego, creo que es muy importante, ¿no? El siguiente tema, que es global también para el ataque y la defensa, es la expectativa de éxito, ¿no? Los que me habéis escuchado hablar ya sabéis que es un concepto que yo utilizo mucho, es decir, yo adecuo las tareas al nivel del que las tiene que ejecutar. Evidentemente, si yo pongo a una niña a defender a alguien que tiene más habilidades motrices, que tiene más capacidades físicas y siempre acaba viendo cómo le anotan o cómo es rebasada o superada, pues evidentemente eso genera una frustración y una aversión a la defensa. Lo que tenemos que conseguir es adecuar la tarea que van a realizar a un nivel en los que ellos puedan ver que pueden alcanzar el éxito, no que siempre van a alcanzar el éxito, no, sino que lo pueden lograr, ¿no? Y luego está la otra manera, el otro tema, que es el tema de la gestión del error, ¿no? ¿Qué feedback vamos a transmitir a nuestras jugadores y a jugadores en las situaciones defensivas, ¿no? Y eso es fundamental, ¿eh? Y eso puede generar una atracción o una aversión hacia la tarea simplemente por el feedback, ¿no? Entonces, yendo a lo práctico, evidentemente lo primero lo que ponía era el uso de ejercicios competitivos. Luego, el uso de ejercicios específicos, he puesto ahí el ejemplo entre paréntesis, el Shell Drill, que creo que, que lo sabéis, ¿no? Que son este tipo de situaciones que se pueden jugar normalmente en 4 contra 4, que se inician en una posición de caja o de diamante, y donde trabajamos un poco las posiciones defensivas al balón, donde trabajan las posiciones del lado del balón, del lado de ayuda, donde luego puedes empezar a introducir situaciones un poco de movimiento. La verdad es que quería haberos compartido algún ejercicio que hemos podido hacer aquí en Chile, porque estamos grabando casi todas las sesiones de entrenamiento, pero la verdad es que no me ha dado tiempo. Al final sí que os pondré alguna de esfuerzo, pero no me ha dado tiempo a cortar algunos de los ejercicios que tenía grabados durante este inicio de la temporada, ¿no? Luego situaciones analíticas, donde ya estamos trabajando normas defensivas de cómo voy a defender el poste bajo, el bloqueo indirecto, los bloqueos directos, pero luego
nosotros casi siempre tratamos de, o yo casi siempre trataré de introducir la competición. O sea, no intento que haya primero un premio, ¿no? O sea, que haya una recompensa si la defensa lo hace bien y que tengan un objetivo, ¿no? Que sepan por qué tienen que hacer ese esfuerzo, ¿no? Luego la toma de riesgos, sobre todo en edades tempranas, ¿no? El animar a los niños a, a arriesgar, a tomar decisiones, a ir a robar, a hacer 2 contra 1, a colaborar, o sea, no coartemos el instinto natural del niño, que al final lo que tiene es la búsqueda de la pelota, ¿no? Y entonces, si nosotros no queremos arriesgar, somos conservadores, primamos el resultado, no digamos ya el uso de diferentes tipos de defensas que limitan todo esto por un concepto de búsqueda del resultado inmediato, pues evidentemente eso al final está minando esa cultura de adquirir los hábitos correctos en la defensa y de disfrutar desde la defensa, ¿no? Y el último, he puesto la estadística defensiva como un concepto de que hay que poner en valor esas acciones que yo hago desde la defensa, porque eso también ayuda a disfrutar, porque claro, si está esa niña y ese niño que no tiene unas grandes habilidades en ataque o no tiene un gran protagonismo en ese momento de su etapa de formación y de desarrollo como jugadora, pero es sacrificada y le gusta ayudar al equipo y intenta concentrarse para que la jugadora a la que le han dicho que tiene que marcar pues no reciba, o intenta ayudar cuando le se va la pelota, o lucha por los balones que quedan por ahí sueltos en la cancha y suelen quedar muchos en ciertas etapas de formación, pues que eso tenga un reconocimiento, porque si no hay un valor a ese trabajo, pues y al final lo que estamos poniendo en valor es la anotación o el pase bonito, pues lógicamente estamos al final invitando a todo el mundo a que mire nuestro juego desde el punto de vista ofensivo más que del defensivo. Y aquí he repetido, no sé por qué la diapositiva. Bueno, y en defensa, esto no iría muy directamente relacionado con la pregunta, ¿no? Yo creo que la pregunta yo la daba por respondida en las diapositivas anteriores. Lo que sí me gustaba a veces es un poco dar unas pinceladas sobre realmente en qué consiste la defensa. Entonces yo siempre digo que influyen 2 variables. Una es la energía, es decir, con qué nivel de actividad yo me desempeño en mis tareas defensivas. Pues tenemos claro que hay niños que son más activos, más pasivos, que se paran inmediatamente, no están defendiendo a la jugadora con la pelota, que defienden más a la distancia, otros que defienden con más energía, otros que quieren robar la pelota, otros que no paran perseguir por la cancha a su oponente, aunque no estén en zonas de riesgo. Entonces sería, no sé por qué todo. Y el momento, ¿en qué momento hago yo esas acciones defensivas? ¿No? Y aquí ya introducimos conceptos más de táctica individual, que a mí me gusta inculcarlos en cuanto tengo la sensación de que el deportista ya tiene cierta madurez. O sea, y me refiero a madurez a que ya tuvo una iniciación temprana en el básquet y ya ha adquirido suficientes experiencias previas como para que empiece enseguida a entender un poco que el cuándo hacemos las cosas puede tener un valor más importante que el cómo hacemos, ¿no? Incluso que el qué hacemos, ¿no? Y eso es un déficit que, por ejemplo, estoy encontrando mucho aquí en Chile, porque trabajan con poca oposición y con pocas situaciones de ventaja-desventaja, y entonces el conocimiento que veo que tienen las niñas y los niños es menor. Veo mejor trabajadas a las niñas, por lo menos a las de mi club, que los niños siempre la tendencia en edades tempranas es al uso de la fuerza, ¿no? Intentan tirar de la testosterona y olvidan más el tema de lo que les digo yo a los jugadores, ¿no? Que el músculo más importante es el que tenéis dentro de vuestro cráneo, ¿no? Y entonces, en función de la actividad y del momento, yo siempre he definido a los jugadores en 4 tipos de jugadores, ¿no? Están los que tienden a actuar tarde y con poco nivel de energía. Esos son los jugadores pasivos, ¿no? Yo siempre parto de una premisa, ¿no? Siempre pienso que el jugador, sobre todo ya cuando tiene una edad, ya
partir de cadete, a partir de junior y evidentemente los seniors, siguen buscando el santo grial de la defensa, que es ese punto que sin moverse podrían defender a los 5 jugadores que están en la cancha. Entonces yo trato de quitarles de esa ilusión y enseguida les digo, no existe el santo grial, no existe un punto en el cual sin hacer nada puedas defenderlo todo. No existe, con lo cual nuestro juego es un juego en movimiento, por lo tanto, cuando se mueve la pelota me debo de mover, cuando se mueve mi compañero me debo mover, el dónde, cuándo y cómo, eso es lo que uno debe de aprender, ¿no? Entonces hay jugadores que se mueven poco y que no le ponen mucha energía desde el punto de vista defensivo. Esos son los pasivos. Luego hay otros, aquí meteríamos a los veteranos, algunos seguro que entrenan seniors, que ya tienen un conocimiento más del juego y lo que no tienen ya no les acompaña mucho es el físico, la energía o su estado de forma, y entonces dice, se quieren mover poco, pero tienen un conocimiento del juego e intentan anticiparse a la acción. Por eso de la diana están puesto en el lado izquierdo como que ellos ya han encontrado esa posición para defender la situación antes de que la situación se produzca, ¿no? Luego están los jugadores reactivos, ¿no? Que tienen un alto nivel de energía, pero siempre van por detrás de la jugada, ¿no? Todo corazón, corren, ¿no? Pero siempre van detrás, no se anticipan nunca la situación, ¿no? Y luego es el ideal que nos gustaría a todos los entrenadores, ¿no? Que son los jugadores proactivos, ¿no? Aquellos que son capaces de anticiparse a las situaciones que propone el ataque y además son capaces de utilizar el nivel de energía adecuado para conseguir la respuesta mejor en cada momento, ¿no? Y yo ponía en vez de la izquierda, una parte porque esta diapositiva la utilicé en una charla de juventud, porque son los dos perfiles que a mí me gustan más y prefiero, evidentemente, tener jugadores proactivos, pero si no, mira, prefiero tácticos, ¿no? Porque como tengo que entrenar durante muchas temporadas en equipos senior, me doy cuenta que los jugadores que tengan mayor conocimiento del juego tienen un mejor desempeño que aquellos que tienen mucha energía pero no conocen tan bien el juego, ¿no? Entonces yo por eso, si tengo que tener jugadores en mi equipo, prefiero que sean proactivos o tácticos. Los pasivos, pues yo creo que no nos gustan a nadie y los reactivos son fuente generalmente de bastantes problemas, ¿no? Porque al final muchas veces el corazón les lleva a pues aquellas puertas de atrás porque se meten en la línea de pase de manera exagerada o defiende las situaciones más desde el corazón que desde la interpretación de lo que está pasando en la cancha, ¿no? Y luego la comunicación. Y eso es un déficit, no sé cómo lo tenéis ahora vosotros por ahí, por Euskadi, por Donosti, pero por los clubes que me he movido en la Liga CB y lo que me encuentro en Chile, en nuestro deporte lo juegan mudos, no hablan. Y si hay algo que debemos inculcar en defensa es comunicación. Y además eso suele ser un buen vínculo para generar que la gente disfrute, ¿no? Y por eso he puesto este dibujo hablando. Y en mis equipos la comunicación es una obligación. Por eso pongo ahí a la izquierda con la identificación, que es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Porque cada situación es diferente. No existen dos situaciones en el campo iguales, porque no están en el mismo momento del partido, porque el estado físico de los jugadores no es exactamente igual en un momento del partido, el minuto 1 o el minuto 25, por ejemplo, porque su estado de ánimo no puede ser el mismo, porque igual las cosas le están yendo bien en general en el partido o está con una cierta frustración porque las cosas no le están saliendo, entonces su capacidad de ver lo que ocurre no es la misma, porque los rivales no son los mismos, porque la velocidad a la que ejecuta la acción no es la misma, porque el punto o el ángulo del campo en el que se juega es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. No hay dos acciones iguales. Es cierto que la toma de decisiones la hacemos en patrones y buscamos en nuestra memoria experiencias que digan, bueno, esta situación se parece al bloqueo directo central, vale, pues intentan dar una respuesta en función a aquello que les fue bien en el pasado y a aquellos aprendizajes, ¿no?, adquiridos en el entrenamiento o aquellas indicaciones del entrenador que les dijo que hoy a este jugador en esta situación le vamos a defender de esta manera. Y si tiene la capacidad de recordar y además de recordar, de actuar en el momento, pues hará la defensa que quiera el entrenador, pero muchas veces esto no ocurre, ¿no?
Siguiente tema de la comunicación es alinear los esfuerzos. Esto está muy claro, es decir, estamos hablando de los jugadores proactivos, podemos tener en la pista un equipo con gente que tiene mucho corazón, mucha energía, que son comprometidos y son sacrificados y van, pero van de manera inconexa, ¿no? Y para defender muchas de las situaciones las que ocurren en el campo, necesitamos que todos vayamos al mismo ritmo y todos vayamos en la misma línea, ¿no? Y entonces eso no suele ocurrir, ¿no? Entonces la comunicación lo que nos ayuda es, bueno, estemos todos en la misma página, vayamos a hacer todo lo mismo. Entonces la comunicación, mi experiencia lo que me dice es que te permite reducir errores. Es decir, la comunicación permite interpretar las situaciones de manera correcta, que todo el mundo esté haciendo lo mismo en ese momento determinado, la defensa que queríamos realizar en cada momento, y eso reduce los errores, ¿no? Es muy importante qué decir. Está claro que no hay tiempo para largas conversaciones en la pista, que normalmente todos los entrenadores tenemos nuestras llamadas defensivas y que estas son las que tratamos de memorizar, recordar, luego aprender en la pista, ¿no? con un gesto motriz a esa llamada defensiva y ejecutar. Entonces, el que la llamada defensiva se produzca correctamente es necesario. Luego el otro gran problema es que los jugadores no escuchan, que uno te puede estar diciendo cambio y yo no cambio porque no me he enterado, porque no estaba escuchando, estaba en mi mundo pensando en la acción siguiente, en el pasado, en lo que voy a hacer después del partido, en lo mal que me están yendo, yo qué sé. La cabeza la solemos tener bastante sucia, ¿no? Y no escuchamos, ¿no? Y escuchar es un hábito que debemos desarrollar y desde luego la escucha activa es mucho más potente desde el plano de vista defensivo que ofensivo. Esa es mi experiencia. Mucho más importante toda la comunicación en la defensa. Y luego la comunicación une, nos permite afrontar las dificultades del juego juntos, no ese mensaje de escuchar a un compañero que le están avisando si viene un bloqueo o no, o si es un aclarado y estás solo por la derecha o por la izquierda, o cerrar una mano y de mandarle más a otro, eso te está mandando un mensaje de confianza, no estás solo, somos 5, estamos contigo, ¿no? Y creo que por todo esto, yo creo que la defensa es placentera, ¿no? Y que debemos inculcar esto en nuestros jugadores. Miquel, segunda pregunta, desde mi punto de vista, por lo menos expuesta. ¿Le damos a la tercera? Muy bien, ¿O Sama. hacemos... Perdona, ¿me oyes? Sí. Tengo una pregunta sobre la primera pregunta, una consulta de Sí. Germán Adrián. No sé si quieres que te la haga ahora o la guardamos para luego. Como quieras, tú como de tiempo vamos bien, ¿no? Bueno, Sí, regular. sí, vamos bien. Vamos a guardarla para el final entonces. Si a Germán no le importa, Vale, la sí, guardamos porque para como ya luego. hemos saltado... Bien. Sí, porque, mirar, la defensa y el esfuerzo para mí van muy relacionados. Miquel antes hablaba cuando me estaba presentando que yo soy un analista, lo que yo soy es curioso. Entonces, soy bastante crítico, ¿no? Y soy bastante poco crédulo y tiendo a cuestionar todo lo que me rodea. Entonces, eso me ha llevado que en mi profesión, que es el ser entrenador, siempre trate de cuestionarme todo lo que está alrededor de nuestro juego, ¿no? Entonces, Miquel habló que yo me dediqué a estudiar el tema de la fecha de nacimiento, que se consideró que era un sesgo, que se identificó en el hockey hielo en Canadá y que eso incluso ha llevado a que políticas de ciertos gobiernos como es el canadiense dividan las categorías por semestres porque se ha demostrado que en edades tempranas nacer en los primeros meses, en el primer trimestre o haber nacido en el último trimestre genera unas desventajas en el proceso maduratorio enorme y hacerlos competir puede generar mucha frustración y falta de oportunidades. De hecho, cuando se han estudiado las fechas de nacimiento de las selecciones que se convocan, sea a nivel provincial, regional, nacional o internacional, incluso yo que estuve analizando las fechas de nacimiento en la CB, el sesgo hacia el primer trimestre y a los 2 primeros trimestres es altísimo. Es más de un 60-40 el número de jugadores que nacen en el principio del año, ¿no? Y en ese tema yo me dediqué hace muchísimos años a estudiar el tema del esfuerzo y esta
como iba un poco vinculado con el disfrutar defendiendo, me pareció muy oportuno y fue una pregunta que no me lanzaron inicialmente, pero yo me apetecía contarlo, ¿no? Y durante el confinamiento, si os acordáis, y muchos de vosotros seguramente disfrutasteis de esta charla, ¿no? Que era cómo el uso de la analítica, de las estadísticas, se introdujo en un proyecto de un equipo de base, en un equipo de Barcelona, en Mataró, por estas personas. Os dejo el link de uno de los sitios donde está colgada la charla. Y ellos y el proyecto este, que quiero recordar, lo hicieron con una categoría cadete, creo recordar que eran cadetes, o primer año junior, o cadetes y primer año junior. Lo centraron en una fórmula estadística que se denomina Force Factor. Force Factors son los 4 valores estadísticos que mayor pesan en un resultado. O sea, la victoria depende de la efectividad de tu tiro, del control que tengas de tu rebote, del número de pérdidas y del número de tiros libres que lances se divide por tiros de intentados de campo, ¿no? Y esos son los factores que aquellos que hayan conseguido ganar prácticamente siempre ganan el partido, ¿no? Si tú has ganado, has tirado mejor que tu rival, si tú has controlado mejor el rebote que tu rival, si el número de pérdidas de balón es menor que el de tu rival y tú al final acabas lanzando un mayor porcentaje de tiros libres por tiros de campo que intentas, pues normalmente ganas, ¿no? Y el que gana 2 o el que gana 3, pues eso es lo que hay que ver en un partido, porque igual yo he tirado mejor, pero he perdido más balones, ¿no? Hay que ver cómo se balancea eso. Pero el que los domina es el que gana. Y entonces ellos utilizaron este concepto de Force Factors en ese proyecto de introducir la estadística en una categoría formativa, ¿no? Entonces es un gran trabajo y un gran proyecto, y yo lo he recomendado y de hecho pongo el enlace, no lo critico, pero mi pregunta fue ¿por qué? No por qué utilizar la analítica en categorías de formación, no entro ahí. Mi pregunta es ¿por qué los Force Factors? Evidentemente yo conozco la respuesta, porque los Force Factors lo que te dicen es qué tienes que hacer para ganar. Y entonces lo que estábamos haciendo era cómo formo al jugador en aquellos aspectos del juego que tienen mayor incidencia en el resultado final del partido, ¿no? Y ese fue el proyecto y es muy interesante escucharlo y releerlo. Luego se han salido algunos libros que escribió uno de los que participaron en el proyecto, que tenía más formación estadística. Yo recomiendo, vosotros sabéis que yo soy una persona que no sé si la palabra sería pionero, porque soy muy viejo, hace mucho que empezó a sumar, que eso es lo que básicamente he hecho en mi vida con el tema de los números en el baloncesto, sumar, ¿no? Entonces yo me pregunté por qué. Y entonces, claro, yo sabía el por qué no, porque todavía sigo escuchando, ¿no?, a los comentaristas, y para evitar polémica pongo en mi amigo Sitafa, que somos amigos personales, soy el jugador que más temporadas he entrenado en mi carrera deportiva, tenemos una relación excelente, y por eso lo pongo a él para evitar suspicacias, ¿no? Y quiero poner en su boca una palabra que además él no suele utilizar, que es el hablar de los intangibles, ¿no? Cuando hay un jugador que se tira al suelo por un balón, saca una falta de ataque, toca una línea de pase, entonces hablan de los intangibles. Y mi pregunta es, en el siglo XXI, ¿qué es un intangible? En nuestro deporte, al menos, ¿qué es un intangible? Está claro que en el tema de la gestión de empresa, que se habla mucho de todo esto, el intangible lo centran en el tema del conocimiento, ¿no? Entonces yo voy a contaros mi historia con el tema del esfuerzo. Yo tuve la suerte de comprarme en el año 95, cuando salió publicado el libro de la derecha, que es Forjador de Éxitos, que fue como se tradujo el título de Pat Riley, que en aquella época venía de ser campeón con los Lakers, del Showtime famoso. Y yo creo que es el libro que más veces he leído, el libro que más he regalado. De hecho, en una ocasión yo estaba jugando unos playoffs en Madrid, estaba en el NH Atocha, me acuerdo, y yendo hacia el Parque del Retiro hay una librería, hay unos puestos de libros antiguos, seguramente alguno habrá paseado por allá. Y yo voy a correr por las mañanas, luego me acerqué a la librería un poco para desconectar del partido, a las librerías estas, y me encontré que estaba el libro allí. Un libro difícil de obtener, y había como 8 ejemplares, me los compré todos.
tampoco el precio era muy alto, que eran libros usados de segunda mano, y los regalé a todos aquellos entrenadores a los que les tenía aprecio y pensé que les podía ser útil, y entre ellos estaba Aitor Uriondo, por cierto. Luego yo dejé el libro, no lo tengo. Pero bueno, lo recuerdo bastante bien, ¿no? Y entonces en ese libro había un capítulo que hablaba de las estadísticas de esfuerzo. Y yo pensé, o sea, que el equipo del Showtime, el de Magic Johnson, James Worthy, Karina Abdul-Jabbar, Byron Scott y Kurt Rambis, que supongo que sería el que hacía los esfuerzos sobre todo, el entrenador más glamuroso del baloncesto NBA, habla del esfuerzo, ¿no? Y yo desde aquel momento me empecé a estudiar un poco qué era el esfuerzo y a medirlo en todos los equipos cuando yo todavía era un entrenador aprendiz en Guipúzcoa, que tenía allí mis equipos en el colegio Don Bosco y luego en el Juven. Yo ya me puse a contar acciones de esfuerzo, ¿no? Y luego es cierto, la NBA tiene las fases del stat, están ahí colgadas, como están colgadas todas las estadísticas, son públicas. Vosotros buscáis fases del stat, que es el concepto que se utiliza en la terminología inglesa para hablar de las estadísticas de esfuerzo, y ahí ya aparecen, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no será más adecuado que nosotros formemos y desarrollemos a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras y a nuestros jugadores en el esfuerzo que en el rendimiento? Esa era mi pregunta y mi reflexión. Porque lo que yo he aprendido en estos años es que una de las cosas más importantes es la responsabilidad individual. Y la responsabilidad individual se adquiere sobre todo desde el punto de vista defensivo. Y luego está la colaboración. Está claro que el pase es una gran herramienta o un recurso técnico muy importante para hablar de colaboración desde el punto de vista ofensivo. Y los bloqueos, que el bloqueo es una de las cosas que se recogen. Espera, que he puesto el vídeo y quería volver atrás. Perdonadme a ver si soy capaz de volver a las diapositivas anteriores, que he pasado por alto sin nombrarlo, porque no quiero dedicarle más tiempo, que seguramente alguien ya sabrá cuáles son los ítems que yo mido, que no coinciden con los de las estadísticas NBA, son los que a mí me acomodan en mis equipos. Pero aquí veías bloqueos que generan asistencias, ¿no? Eso en la NBA lo veréis como screen assist, y es un concepto de estadística de esfuerzo ofensiva, por eso estaba en el lado derecho de la columna, ¿no? Y eso sí, pero luego la mayoría de los ítems los vais a ver aquí en el lado izquierdo, ¿no? El tema de los balones sueltos, el tema de tocar el balón, ¿no? Picarle la pelota a un jugador que la está botando, el tema de negar líneas de pase, si vuestras normas defensivas pasan por anticipar y negar la línea de pase, robar balones, provocar faltas de ataque, contestar tiros, que los tiros se punteen, ahora que hay tanta ciencia del análisis del tiro y los tiros buenos y los no tan buenos desde el punto de vista de eficiencia estadística, o los tapones, ¿no? O cualquier otro dato apartado que vosotros queréis recoger. Entonces yo me dediqué desde aquellos inicios, cuando yo casi no había vídeos, tenía VHS, y yo no miraba el porcentaje de tiro, miraba el esfuerzo, porque yo creía que el esfuerzo se mide. Y entonces ahora sí, mirad, yo, ahora que tengo la oportunidad de ser head coach, por muchos años, que he sido durante más de 20 años entrenador ayudante, y lo he disfrutado muchísimo. Y no soy entrenador jefe porque no quisiera seguir siendo ayudante, que lo hubiera seguido durante muchos más años, sino porque, bueno, pues aquí han pensado que debía ser primer entrenador, y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda. Yo todos los ejercicios que hago antes de parar para ir a la pausa del agua es un ejercicio de esfuerzo. Esa es la realidad. Entonces, como solemos grabarlo, pues aquí he puesto dos ejemplos. Uno, que es el romántico, que es el de salvar balones, ¿no? Entonces, perdona, repito, no sé el tema del vídeo, que ahora lo paro con el tabulador. Vale, le doy aquí a la flechita. Entonces digo, salvar balones. Entonces, normalmente en el campo uno siempre tiene la sensación, es un sesgo, porque si luego lo analiza estadísticamente, al final todo tiende a igualarse, que cuando queda un balón suelto por la pista, hombre, siempre se tiran al suelo los del equipo contrario, los tuyos no se tiran. Y cuando un jugador hace un esfuerzo por salvar un balón que va a salir fuera de los límites del campo, resulta que el balón lo coge dentro del campo un oponente y no un compañero, ¿no?
Entonces yo esto lo entreno, esto fue el primer ejercicio de esfuerzo que introduje en mis entrenamientos hace muchísimos años. Yo creo que fue el primer ejercicio de esfuerzo que expliqué en un clinic, luego sé que tuvo cierto impacto en un momento determinado, pero yo lo hago aquí. Y antes de irnos al agua, son ejercicios que pueden durar 45 segundos cada jugador, 1,5 minutos. Ya veis que hemos dividido en 4 cuartos la cancha, que van trabajando por parejas y el ejercicio es tan simple como que un compañero, aquí no son muy habilidosos, trata de lanzar el balón para que esté a punto de salir por los límites del campo, pero que el jugador que hace el esfuerzo, por eso está la expectativa de éxito, tenga la capacidad, si corre, intentar devolver el balón al campo. Y el que lo lanza tiene que seguir la acción y gritar el nombre. Hay que seguir la acción para que el balón te pueda venir a ti y grito el nombre porque la comunicación es importante y también aquí. Entonces dejo nada, una secuencia que he recogido hoy. No fue muy afortunado si miramos aquí en el lado derecho de la pantalla, pero bueno, esa es un poco la idea, por eso lo explico. Y ellos trabajan, cuando lo hacen 2 veces cada uno, pues saben que pueden ir a beber agua, si van trabajando se retiran. Bueno, pues esto sería un ejemplo de esfuerzo, ¿no? Y el otro es una asociación más táctica defensiva, desde recuperaciones defensivas, que es uno de los conceptos en defensa que más se tienen que trabajar actualmente, ¿no? Y aquí os dejo, ¿no? Pues simplemente es un jugador que está en una posición de ayuda en el lado contrario, que tiene que dar ayudar a una penetración y luego recuperar a un tirador. Y simplemente es un ejercicio así, y es un ejercicio que hacen todos los jugadores que están en la línea de fondo tienen que estar animando a sus compañeros, ellos tienen que llegar a contestar el tiro, llega la ayuda, sacamos el balón y hay que recuperar. Pues de este tipo de ejercicio pues tenemos batería para trabajar rebote defensivo, para trabajar rebote ofensivo. Este ejercicio es un poco ejercicio combinado de ayudas y recuperaciones. Para contestar tenemos ejercicios para sacar faltas de ataque, para hacer el salto vertical ahí cuando trabajas de las diferentes tipos de ejercicios de acciones de esfuerzo que considero importantes. Y este era un poco todo el tema del esfuerzo. Yo con esto, sí, ¿no? Os doy las gracias por vuestra paciencia. Creo que no he dejado demasiado tiempo para hablar, pero sí lo que he cumplido es el horario, eso sí. Miquel, queda a tu disposición. Muy Dejo bien. de compartir pantalla. Devuélveme, si puedes, por favor, control a de estudios centrales. Ya estás, ¿no? Ya estoy. Ya te he devuelto, ya he De quitado acuerdo, compartir muy bien. pantalla. Pues yo he anotado cositas aquí. Y si no te importa, antes de lanzar la pregunta que ha hecho Germán Andrín, primero, recojo el guante que has hecho, has dicho de que tienes unos vídeos que querías compartir y tal. Si a ti no te importa y hay quien le interese, dejamos esa puerta abierta por si quiere alguien verlos, si te parece bien. ¿Vale? Vale, no hay problema. Yo la próxima semana me comprometo a entregarlos. O sea, no es No, que sí, no me cuesta un trabajo adicional, porque nosotros tenemos una base de datos de los ejercicios que utilizamos y estamos ahora que grabamos los entrenamientos, le añadimos siempre un corte de vídeo, lo que pasa que con la carga de competición, pues yo tengo partido sí. mañana, tengo partido el viernes, pero luego ya pues la próxima semana, como aquí hay elecciones y está prohibido reunirse durante el proceso electoral, pues las competiciones profesionales están paralizadas y la semana que viene voy a tener un poquito más de tiempo y yo me comprometo a acabar de cortar, poner un rótulo y compartir los ejercicios, si os parece, con vosotros dentro de vuestro proyecto y vosotros se los remitís y hacéis llegar a aquel que quiera. Y si no, pues bueno, yo creo que por ahí estaba mi correo electrónico, no tengo problema en contestar. Ahora comunicaremos todos, incluso el mío, para poder ponerte en contacto contigo. Lo segundo que quería decirte es que afortunadamente cayó en mis manos también el primer libro del Sofá Verde y es un título que a mí me llamó la atención, que es Baloncesto y números, un paseo por el deporte y la razón. Ese concepto ya me llamó la atención. Aplicar la razón al baloncesto me gustó como concepto. A renglón seguido me compré los otros libros y yo también recomiendo a todos la lectura porque es habla del rendimiento en palabras llanas, que son muy fáciles de entender, no son conceptos muy complicados y efectivamente yo también recomiendo la lectura de estos libros para aquel que quiera indagar un poquito más en ese concepto. Y vamos con las preguntas, si te parece. Germán Andrín, sobre la primera pregunta, pregunta si consideras una alternativa válida planificar un plan B, ajustando las tareas más importantes a posibles disminución de cantidad y posición de jugadores. Entiende que no existen recetas para nada, pero bueno, por tenerlo y probarlo y aprender de esa realidad. Bueno,
A mí me cuesta mucho elaborar el plan A. O sea, claro. Germán, para lo que no le conozcáis, es el preparador físico del Betis, del ACB. Sí, Y coincidimos trabajando en San Petersburgo con Joan Plaza. O sea que, y tiene un pues ya te libro conozco. además, y tiene un libro además que lo escribió durante el confinamiento, también bien interesante porque lo que hace es responder a este tipo de preguntas cotidianas que nos pueden pasar, problemas que podemos tener en el día a día, y desde diferentes puntos de vista ha preguntado a un montón de profesionales alrededor del mundo que le colaboraron y contestaron de, oye, describir una situación, un problema que le pudo surgir en un momento determinado dentro de su equipo o dentro del entrenamiento, pues de lesiones, de disciplina, de planificación, y cómo diferentes profesionales afrontaron ese tema. Es un libro bien, bien interesante que también os recomiendo, que es de Germán. Pero yo diría, en mi caso, el plan A me cuesta mucho elaborarlo. Evidentemente, en los equipos profesionales, la capacidad de sorprenderse porque un jugador no venga es mínima. Yo os he contado un caso que nosotros estábamos pendientes de resultados de PCR y fue el laboratorio que coincidió que era el aniversario de las revueltas del Estadio Social del 2019, y para evitar problemas de llegar a sus domicilios, pues cerraron el laboratorio 2 horas antes y no les dio tiempo a que llegaran los resultados. Fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? Bueno, y tal vez yo por mi experiencia pude desarrollar el plan B aprovechando esos 15 minutos que tuvo el preparado físico, ¿no? Y eso nos pasará a vosotros. Pero, por ejemplo, sí puedo decir que Luis Riera, que yo creo que es un entrenador que vosotros también conocéis, porque es muy activo en redes sociales y es un enorme entrenador, pues cuando me contestó en la pregunta, sí que tenía el plan B como una opción. Ujú. Entonces él sí llevaba el plan B que comenta Germán, que además también fue compañero de Luis en San Petersburgo, pero sí, Luis Riera sí recomendaba tener un plan B. En Eso mi exige más tiempo, caso, obviamente, ¿no? Entiendo. ¿eh? Que eso obviamente exige más tiempo de dedicación. Claro, claro, depende del tiempo que tú tengas y que puedas dedicarle. Yo entiendo que muchas veces estamos hablando con entrenadores no profesionales que tienen otra actividad profesional o estudian, y que bastante tienen si hacen el esfuerzo de llevar el guión o la guía al entrenamiento. Porque podríamos haber hablado de el otro número de entrenadores que llega con las manos en los bolsillos y van a la inspiración, ¿no? Lo que les surge en ese momento, ¿no? O van con una idea en la cabeza, pero no llevan ni el guión ni la guía, ¿no? Entonces, yo soy de los entrenadores que dedican muchas horas a preparar el plan A. Si le preguntaríamos a Joan Plaza, que es un maestro de la preparación del entrenamiento, creo que un auténtico maestro, es la clave de su éxito como entrenador. Si a Joan Plaza le dices que tiene que preparar el plan B, tiene menos salud de la mal que la tiene ya, porque se lo está desgastando con los disgustos que le dan a sus equipos. O sea que elaborar un buen plan A y hacer una buena sesión de entrenamiento es complicada. Y luego ejecutarla también, ¿no? Todos tenemos la experiencia que puedes pensar que, o sea, qué gran entrenamiento tengo sobre el papel, y luego, pues oye, hay días que los jugadores no van y no van y no lo consigues arreglar, ¿no? Eso lo hemos aprendido mucho, y Germán sabe mucho de eso. Cuando en los equipos profesionales, sobre todo equipos que juegan Euroliga, hay una carga física y desplazamiento, los equipos hay veces que no tienen capacidad ni de concentración, ni tienen la energía física mínima para desarrollar ese entrenamiento que tú has preparado, ¿no? Pero yo plan B no, yo bastante tengo con llevar el plan A. Intentaré modificar y adaptarlo sobre la marcha. Muy bien. Tengo otra pregunta de Germán, pero antes voy a introducir otra de Eugenio Rodríguez, en la que primero tu charla le ha parecido muy enriquecedora y te hace la siguiente pregunta, que le parece muy interesante el entrenamiento, entre comillas, del esfuerzo a nivel comunicativo. ¿Cómo crees que tiene que ser la dirección de la tarea? La dirección de la tarea, bueno, no sé, o sea, evidentemente las tareas ya están diseñadas para que sean estimulantes, donde el papel de la comunicación sea parte fundamental, donde además pueda haber un aliento del entorno, es decir, si los que están interviniendo en la tarea es un grupo reducido, como hemos visto,
más en el segundo ejercicio, que era más un concepto tipo rueda, ¿no? Que iban todos entrando y saliendo de la actividad y que estamos hablando de esfuerzos cortos, porque el esfuerzo no puede ser prolongado. O sea, no podemos, el esfuerzo no es empezar a correr arriba, abajo, arriba, no, el esfuerzo tiene que ser reducido, ¿no? Y luego es muy importante que sea coherente, ¿no? Que sea coherente y tiene que tener una finalidad intrínseca. Por eso yo os decía que cada tarea de esfuerzo tiene un objetivo. Yo construyo tareas de esfuerzo de rebote ofensivo y de rebote defensivo. En estas además introducimos el factor competitivo. Y si además puedo introducir la competición, es mejor. Siempre que haya competición es mejor. Bien, y luego hay que tratar, bueno, que igualar, ¿no? Quienes compiten. Desde muchas veces los equipos, no, o sea, los grupos o la pareja que hacen la tarea, buscas que se igualen, ¿no? Y luego, o el objetivo es diferente para unos otros, ¿no? Que tú alcances el objetivo para acabar la tarea puede ser mayor que el de tu oponente, porque él tiene en ese momento en el ejercicio, puede tener a priori una desventaja inicial y tú quieres compensarla pidiéndole un número menor de respuestas de éxito para lograr el objetivo, ¿no? Y compites de esa manera, ¿no? No sé si le contesto a Eugenio. Aquí preguntan los preparadores físicos, ¿eh? Muy ¿No, bien. Sabe un Miquel? poquito de rendimientos y de esfuerzos. Sí. Y te traslado una segunda pregunta de Germán, que primeramente te manda un terrible abrazo y comenta, hablando de la fecha de nacimiento, uno de mis hijos nació en enero y dice textualmente, todo le parece fácil. A mis otros dos, de octubre y diciembre, todos les demandan más esfuerzo, con exclamaciones, tanto en el deporte como en el colegio. El primero no se tiene... el primero se nos... No, perdón, estoy intentando... El hábito del esfuerzo, todos los días se esfuerza. Bueno, algo así como que él también marca esa diferencia de fechas de nacimiento, ¿no? Como que eso, no voy a decir forja un carácter, pero sí una manera de... No sé, es muy, muy genérico esto que digo, ¿eh? Pero bueno, algo tiene que ver eso, ese tiempo transcurrido, ¿no? Entre enero y diciembre, o por lo menos él lo traduce ahí en los esfuerzos de sus hijos también. Es que no puedo añadir nada más allá de que hay estudios realizados en todas partes ya y en muchas disciplinas deportivas y está en el ámbito académico, lo que pasa que, que no, que no lo adaptan, ¿no? Y me imagino que no se adaptan las escuelas por un tema de recursos. En algunos países como en el que estoy yo, que la privatización de la escuela es muy alta, esto es un negocio, lo que importa es el negocio, no el desarrollo de la persona. Y en otros entornos donde puede haber mucho más enseñanza pública, pues evidentemente lo que prima es el ratio, y lo que prima es el ratio. Entonces, desdoblar las aulas por meses, me imagino que tiene un coste muy alto. En Sí. los equipos, pues hombre, podría ser un tema de voluntad, pero la reflexión final es qué número de experiencias adquieren o se pierden aquellos que se quedan fuera de procesos de selección. Aquí dices, por ejemplo, porque si unas niñas de minibásquet miramos la fecha de nacimiento y nacieron en los 6 primeros meses, puede ser que otra niña que a futuro pueda tener unas mejores cualidades físicas, unas mejores cualidades motrices, una mejor comprensión del juego. Se está perdiendo la experiencia y la oportunidad de competir contra otras niñas de un nivel superior, viajar, conocer otros entornos, otras circunstancias, es muy enriquecedora, ¿no? Los torneos, los campeonatos de España, competiciones internacionales, ¿no? Olimpiadas que se forman, no sé, en colegios religiosos durante muchas épocas y muchas Sí. congregaciones, ¿no? Montaban sus olimpiadas Olimpiadas, y se eso es. juntaban el colegio de diferentes ciudades y competían y son experiencias que suman, ¿no? Y muchas veces se quedan fuera los que nacen en los últimos meses porque les cuesta todo un poco más, porque su desarrollo madurativo es más lento o porque físicamente todavía han desarrollado y sus variables de fuerza y velocidad es menor que los que tienen su misma edad, porque todos nacieron en el mismo año natural. Pero bueno, yo creo que Germán lo ha dicho, o sea, ese es el mejor ejemplo básico, ¿no? Que uno tiene un hijo y dice, a uno no les cuesta nada prácticamente y a los otros les cuesta un esfuerzo enorme, ¿no?
niños que tienen una genética común, ¿no? Y que se habrán educado en el mismo entorno, ¿no? Eso es un gran ejemplo. Gracias, Germán. Muy bien. Pues he dejado espacio para que alguien más se animara. Yo estoy seguro que alguien tendrá, en su cabeza tendrá preguntas, pero tampoco queremos extendernos mucho porque queremos que sean píldoras en las que para la siguiente estemos deseando escuchar a ti o al que sea. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Ama. Gracias a vosotros por invitarme. Un tremendo abrazo que te mandamos desde aquí, todos los que hemos participado en estas historias. Y sobre todo agradecer a todos los locos entrenadores que habéis perdido una hora, hora y 10 de vuestra vida para escuchar. Daros cuenta, cuando he dicho analista, solo por el detalle del ejercicio antes de beber agua, queda claro que es el espíritu que tienes. Queda claro cuál es ese espíritu de analizar, decidir, consensuar y llegar a puntos que nos ayuden a progresar y a mejorar. Muchísimas gracias, Ama. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y nos veremos en más ocasiones. Solo os digo que estéis atentos a las redes sociales porque seguiremos proponiendo eventos en los que podáis participar. Y nada, desde aquí un aplauso a todos y un abrazo a todos. Gracias, Ama. Muchas gracias a todos. Muy bien. Hasta luego.